módulo de este teórico, que es más, vamos a explorar algunas ideas de cómo, eh, de cómo se concibe el control de la enfermedad, ¿no? Bien, estamos viendo acá, el módulo 3, la racionalidad del control, es decir, cómo pensamos el control de la enfermedad. Este es bastante interesante, a mi entender es bastante interesante, porque integramos, ya vimos los conceptos de control y erradicación, vimos herramientas de control, vimos que a nivel nacional para un programa de control y erradicación tiene que tener componentes de diagnóstico, estrategias de control, y si no tiene estrategia de vigilancia, no podemos evaluar cómo estamos avanzando en el control. Si no tenemos técnica de diagnóstico, no sabemos dónde están los enfermos. Y si no tenemos estrategia de control, ¿cómo vamos a hacer para reducir los niveles de enfermedad? Bien, con respecto a este módulo, vemos la racionalidad del control implica tener claro varias cosas. Una naturaleza biológica la misma, ¿es una enfermedad transmisible? ¿Es una enfermedad no transmisible? ¿Cómo se transmite? ¿Mm? Todos los aspectos que hacen a la historia natural de la enfermedad. El periodo clínico, subclínico, si es más importante lo clínico, si es una zoonosis, quiénes son los afectados, si es zoonosis o el sistema productivo o ambas cosas, cómo se diagnostica y cómo se corta la cadena de transmisión. Importante. Cómo se reduce la velocidad en que aparecen nuevos casos, es decir, cómo se reduce la incidencia, o sea, qué mecanismo tenemos nosotros de prevención primaria. Cómo cortamos la duración de la enfermedad, es decir, si tenemos alternativas para que haya una prematura curación del individuo. Cómo reducimos la exposición a factores de riesgo que favorezcan a la infección. Y cómo reducimos la agresividad, letalidad de la enfermedad, es decir, cómo reducimos, una vez que está enfermo el individuo, las chances de que tenga cuadros graves o que muera, ¿no? Entonces nos estamos preguntando qué estrategia de prevención primaria, secundaria y terciaria nos proponemos para controlar. Cuando tengan el problema, ante la naturaleza biológica de la misma, nos vamos a plantear qué formas de prevención primaria, secundaria y terciaria tenemos para poder controlar o erradicar esa enfermedad. Bien, vamos a trabajar varios modelos, el brucelosis, como muy conocido, como zoonosis con impacto productivo, la micoplasmosis porcina como una enfermedad transmisible que afecta a la producción, la mastitis bovina contagiosa y las infecciones por Escherichia coli zoonótica. Bien, la brucelosis bovina, generalidades, una zoonosis, afecta al sistema productivo, la prevención primaria en bovinos es básicamente establecida a través de la vacunación de las terneras y acciones de bioseguridad que tienen que ver con el control de ingresos y buenas prácticas por parte del productor y del veterinario. El esquema de control es básicamente vacunación, una cepa atenuada, y la detección y eliminación de reactores positivos. No importa todavía, bueno, se aplican técnicas en serio, que ya lo vieron ustedes con Claudina en el teórico. Bien, básicamente la racionalidad en un rodeo es, fíjense, tenemos un rodeo de cría, nosotros tenemos estrategias para disminuir la prevalencia, eliminando los reactores positivos. Al mismo tiempo, al eliminar el programa de tamizaje, o sea, de identificación de positivos, y se eliminan del rodeo, a su vez esto en forma indirecta evita nuevos casos, porque son menos individuos que están dispuestos. Acuérdense que hay una relación entre prevalencia e incidencia en la enfermedad transmisible, y si hay menos infectados, hay menos individuos que pueden ser potencialmente transmisores de la enfermedad. Pero por otro lado, para evitar nuevos casos, tenemos el tema de la reposición, la compra libre de animales, el control de ingresos. Y por supuesto, para evitar nuevos casos, incrementar la resistencia, reducir la tasa de aborto, evitar el contacto con productos de aborto. Y también, obviamente, incrementar resistencia significa la vacunación de las terneras. Todo esto se traduce y, por supuesto, marcar los animales, en el caso de que se eliminen animales, marcar animales infectados. Todo este esquema conduce a reducir los volúmenes de enfermedad y, por supuesto, son conducentes a la
erradicación de la enfermedad en el rodeo. Fíjense, esta es la racionalidad, pensándolo para la enfermedad en el rodeo, teniendo en cuenta que es zoonosis, pero fundamentalmente para ver como si fuera cualquier otra enfermedad, independientemente de fuera zoonosis o no. Ahora, después tenemos la racionalidad de la brucelosis en la perspectiva de salud pública. ¿Y qué tenemos que ver? La indumentaria y manejo de los animales, personal, indumentaria e higiene, en donde el objetivo es la protección de la salud humana, que está superpuesto con lo otro, buenas prácticas de vacunación, como una vacuna viva se pueden infectar, y por supuesto el riesgo a la cadena alimentaria, leche, carne y subproductos de individuos brucelosos. En fin, este tipo de cuestiones son las que hay que tener en cuenta. Bien, las dos perspectivas, una para el control de la enfermedad y otro pensando cuáles son las acciones que tienden a evitar que nosotros los seres humanos nos contagiemos y contraigamos la brucelosis. Bien, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, acá, una enfermedad que afecta a la producción, el control de enfermedad respiratoria en cerdo en la fase de destete y cría. Fíjense, tenemos acciones tratando casos clínicos y utilizando un corral sanitario. Este es un corral donde hay individuos que tienen neumonía. La neumonía obviamente bacteriana, se transmite en forma directa, en fin, por aerosoles, por la tos. Y tenemos elementos que tienden a disminuir la prevalencia, como por ejemplo el tratamiento de casos clínicos y la utilización del corral sanitario. El corral sanitario también de alguna forma disminuye la tasa de contacto, por lo tanto la incidencia de nuevos casos puede disminuirse. Todo adentro, todo afuera, el sistema que no se mezclan las edades, el destete temprano, para incorporar animales que están con alto nivel de inmunidad calostral y con poca posibilidad de transmisión de la enfermedad, el control de medio ambiente, ventilación y temperatura, y por supuesto el flujo de personal, indumentaria, botas y pediluvio. Fíjense, todas esas cosas hacen al concepto de control y teniendo en cuenta la forma en que se transmite, las posibilidades de trasladar el microorganismo de un galpón a otro, etc. Vamos al caso interesante. Este es muy interesante, los esquemas de control de la micoplasmosis mediante el sistema de destete temprano. ¿En qué se basa? Fíjense, esto es importante acá. La transmisión es horizontal de cerdo a cerdo a través del contacto nariz-nariz. Del contacto nariz-nariz, la cercanía. Los cerdos, la transmisión aerógena se demostró experimentalmente y también se puede transmitir en forma aerógena de hasta 9 kilómetros de distancia. Pero bueno, y también sea transmisión vertical, sobre todo de hembras primíparas, que transmiten a través de, en realidad no lo hacen a través de transplacenta y nada, sino que simplemente la chancha es portadora y le transmite por vía aerógena a los cerditos. Bien, ese es más o menos el mecanismo. La enfermedad respiratoria se transforma en forma directa y inicialmente los cerditos entran en contacto y son colonizados su sistema respiratorio por los micoplasmas porque la madre es portadora de micoplasma. Bien, ¿cómo se hace? Se transmite en forma directa, las primoinfecciones se producen en el seno materno durante el periodo neonatal, la enfermedad se disemina en la camada y posterior al destete, al mezclarse con otros grupos, postdestete, y se comporta como un factor que favorece la infección de otro agente etiológico y una enfermedad de portadores tanto adultos como cerdos jóvenes. ¿En qué consiste el control? El programa de control se llama despoblación parcial. ¿Y qué hacen? Tratan de, por ejemplo, el concepto es el siguiente, tratan de destetar animales lo más tempranamente posible, de modo que tengan altos niveles de inmunidad calostral. De modo tal de cuando entran al sitio 2, o sea, al galpón, donde están todos los destetados, esos individuos tienen un alto grado de inmunidad, que significa alto nivel de inmunidad de masa, o sea, una alta proporción de inmunizados, o en este caso pasivamente, y pocas chances que un infectado se contacte con un susceptible, sabiendo que el seno materno es la principal fuente de infección en esos primeros días de vida. Bien, ese es un elemento. Por otro lado,
¿Cómo disminuyen el riesgo que se transmita de cerdo de las madres a los hijos? Tratan las cerdas, hiperinmunizan las cerdas con la vacuna contra micoplasma y por otro lado las tratan con antibióticos para eliminar el estado de portador. De esa manera reducen al mínimo el riesgo de transmisión de la madre a hijo y por supuesto tienen altos niveles de inmunidad por el calostro y salen con alta inmunidad. De esa manera se han reducido sustancialmente los niveles de micoplasmosis en las poblaciones de destete. ¿Qué se hace aparte? En el rodeo donde hay mucho problema de micoplasma, se cortan los servicios y se deja un periodo en el cual los galpones entran en vacío sanitario. Entran en vacío sanitario durante 2 semanas, se higieniza, se desinfecta, se deja un tiempo sin animales y después se lo va a repoblar con animales hijos de madres hiperinmunizadas, tratadas con antibióticos y destetados por lo general antes de los 17 días. Bien, con esto tenemos higiene y defensión de instalaciones, hiperinmunización de madres, tratamiento con antibióticos y destete antes de los 21 días. De esta manera poblamos los galpones con individuos con alto nivel de inmunidad, por lo tanto bajo riesgo epidémico y en galpones donde están un ambiente higienizado. Bien, ese es el caso del ejemplo de una integración de los conceptos de inmunidad en masa, del concepto de la retroconversión, que es el hecho de que todavía tengan los individuos altos niveles de anticuerpos calostrales para poder juntarlos de distintos lugares, obviamente son de distintas camas, de distintos lugares, con bajo riesgo epidémico. Bien, otro ejemplo del de la mastitis contagiosa bovina, en el que se transmite fundamentalmente en el ordeño, a través de la manipulación de todo el proceso de ordeño, tanto de las pezoneras en sí, que quedan remanentes de la leche de las otras vacas, están infectadas, la mano del tambero y demás, al higienizar o al manipular la ubre, todos estos elementos hacen que se transmitan y se favorezca la transmisión de vaca a vaca durante el ordeño. Bien. Concretamente existen técnicas bastante claras de control. Por ejemplo, tenemos la desinfección post-ordeñe, que una vez que, como la vaca si la vaca le quedó leche con el microorganismo en el pezón, puede que vaya hasta la punta del pezón por derrame y después haga por vía ascendente una infección. Por lo tanto, se desinfecta la parte externa. Está la terapia de secado, cuando finaliza la lactación. Se trata con antibiótico, las vacas. Está el control de la máquina de ordeño, que bueno, puede comportarse como un factor predisponente, pero es menor, pero tiene importancia. Y el tratamiento de las vacas con mastitis clínica, no solo para curar las vacas, sino para que disminuir su potencial como reservorio, ¿no? Por otro lado, hay otras cosas. Está la segregación de vacas infectadas, o sea, como se transmite en el ordeño, es ordeñar las vacas infectadas al final, o el descarte de vacas que tengan infecciones en forma repetitiva. ¿Bien? Toda esta estrategia es simplemente para demostrar cómo el diseño, la forma de transmisión y todo el plan de control está dirigido por ejemplo, forma de prevención primaria y secundaria y terciaria, conducente a reducir la incidencia y la prevalencia. Por ejemplo, en este caso, la terapia de secado, yo trato de eliminar las infecciones, trato de curar y prevenir infecciones postparto. Una vez seco, pasa el periodo seco, vuelve a parir, que manifiesten mastitis clínica o subclínica en el posparto. La desinfección por ordeño es que queden los microorganismos que quedan en el pezón, la piel del pezón, los mate el desinfectante. Y el tratamiento de las mastitis clínicas sería una forma de prevención terciaria para recuperar la funcionalidad de un cuarto que ha estado infectado clínicamente. Bien, una cosa importante es cómo ha ido cambiando el paradigma del control de toda esta enfermedad de la producción. Y fíjense que inicialmente
se pensaba en la enfermedad clínica, después se empezó a tomar conciencia de la enfermedad subclínica, y después del mantenimiento de la salud, ¿no? Es decir, cómo preservar las poblaciones sanas. Al principio se pensaba solo en tratamiento, después ya se empezó a pensar en la prevención y ahora se habla de un consejo integral. Es decir, una sugerencia que implica un conjunto de medidas, hasta inclusive medidas de nuevos métodos de producción. No solamente acciones terapéuticas y preventivas dirigidas directamente a la enfermedad, sino situaciones que pueden mejorar el confort de los animales. El veterinario ha ido de responder a emergencia a pasar un manejo de la salud, empieza a pensar que en vez de tratar animales está en realidad trabajando con personas que están a cargo de los animales. Entonces es importante la capacitación del personal, en fin. Y por supuesto, no solamente entendió del óptimo técnico, sino empezar también del óptimo económico, es decir, que hay acciones de control que en algunas circunstancias pueden ser eficientes y en otras no eficientes económicamente. Bien, la programación de la salud del rebaño en estas enfermedades endémicas del ganado que no están sujetas al control del Estado, como la brucelosis, la tuberculosis, implica definir un objetivo de control, caracterizar el monitoreo, se definen acciones, se controlan otros factores, se evalúa el resultado del rendimiento y se vuelve a definir el objetivo de control. Bien, vamos al caso de la zoonosis sin manifestaciones aparentes en los sistemas productivos. Por ejemplo, el caso de la Escherichia coli 157. En el caso de la brucelosis, al menos para el primer episodio de aborto, se manifiesta con el fenómeno y el productor es capaz de visualizar la pérdida. Pero, por ejemplo, en el caso de la Escherichia coli 157, es una enfermedad que no se manifiesta clínicamente en los novillos, pero es de trascendental importancia, porque si entran novillos portadores al frigorífico y se produce errores en la evisceración de los animales, se puede producir mucha contaminación cruzada. Es decir, un portador al microorganismo puede que con la materia fecal contamine las carnes de otras reses, media reses, y de esa manera se dé la posibilidad de que ese material, esa carne, llegue con el microorganismo a la boca de expendio. Entonces de ahí surge lo que se conoce como los controles pre y post cosecha. Post cosecha significa el control que clásicamente se hizo, o post harvest, el que se hace tradicionalmente en el frigorífico. Y pre cosecha significa todas esas acciones que hacen a disminuir las posibilidades que haya individuos con el microorganismo y que entre la cadena alimentaria al proceso frigorífico portando el microorganismo. De buenas prácticas para producir animales no portadores y sistemas de Hazard Critical Control Point Program, que ya lo van a ver ustedes más adelante en salud pública, en frigoríficos y procesadores para evitar contaminación cruzada de Escherichia coli, Salmonella y Campylobacter, es decir, la contaminación de carcasas, ¿no? Bien, la zoonosis. Claramente, la gran parte de las enfermedades en el ser humano en los últimos tiempos, gran parte de ellas comparten algunas o algún reservorio animal. O sea que gran parte de ellas son zoonosis. Por lo tanto, tenemos un futuro promisorio respecto a esa labor. Bien, y volviendo de nuevo, para repasar, ¿no es cierto? Antiguamente se realizaba el control del punto final, es decir, en el caso de la zoonosis se faenaba, por ejemplo, el control de la triquinosis, digamos, eso se considera y actualmente eso se considera insuficiente. Se piensa que el control debe ser sobre toda la cadena alimentaria, en la fase pre-cosecha, post-cosecha y en la distribución del alimento, a través de la distribución del alimento, y yo le agregaría en las buenas prácticas que tenemos nosotros para manejar los alimentos en el ámbito agrario. Fundamentalmente son alimentos procesados.
digamos, tenemos la pre-cosecha, que todas las acciones dirigidas a producir animales no infectados por todos los microorganismos, y la post-cosecha, acciones dirigidas a los niveles de contaminación cruzada, a reducir los niveles de contaminación cruzada en el procesamiento y la elaboración de productos alimenticios. En fin, este es el esquema que hemos de pre-cosecha y post-cosecha, y lo que se denomina la enfoque de la granja al plato. Bien, este teórico se trató de dar un panorama de lo que presenta el control y erradicación de enfermedades en el ámbito veterinario, sus relaciones con la salud y el bienestar humanos, así como también introducirlo en la perspectiva de cadena alimentaria con una mirada del sistema, para finalmente llegar al concepto de una salud, que una salud significa que vemos de forma integrada la salud humana y la salud animal. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo teórico.